En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Quiero poner en manos del Señor esta tarde que nos congrega de nuevo. Pidamos la acción del Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros, sobre nuestras familias, sobre nuestros lugares de trabajo, de estudio. Pidamos al Espíritu Santo que nos ilumine, que nos permee el corazón. La Iglesia celebra en esta séptima semana de la Pascua la solemnidad de la ascensión del Señor al cielo. Miren que ya hemos iniciado la novena de Pentecostés, donde los discípulos junto con unas mujeres, entre ellas la Virgen María, oran incesantemente para permanecer fieles al Señor y a la Iglesia. En el salmo que vamos a proclamar mañana domingo, vamos a decir: el Señor asciende entre aclamaciones, Dios al son de trompetas. Quiere decir que hay alegría en el cielo porque vuelve Jesús. Hay alegría en el cielo porque una vez lo vieron partir, su Padre y los ángeles. Y una vez más, así como se abrieron las puertas, o por así decirlo, se abrió el cielo en el Jordán el día del bautismo, mañana se abre el cielo para recibirlo, como diríamos nosotros, con bombos y platillos. Por eso vamos a decir alegres: Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Y junto con esta fiesta de la Ascensión, nosotros tenemos que volver la mirada al cielo. Pero nos vamos a encontrar con el relato donde los discípulos quedan estupefactos mirando hacia el cielo. Y unos ángeles le dicen: Galileos, ¿qué quedan ahí parados? ¿Qué hacen? Él se marcha como les había dicho. Ustedes hagan lo que tienen que hacer. En pocas palabras, hay un dicho muy popular y es: a Dios rezando y con el mazo dando. Eso es lo que nosotros debemos de hacer. No quedarnos paralizados ante la pérdida, en el buen sentido de la palabra, de que Jesús ya no va a estar, según los discípulos. Tenemos que quedarnos mirando al cielo, pero también movidos en la realidad. No quedarnos únicamente con la novedad del reino de Dios, sino que debemos seguir construyendo ese reino en medio de nosotros, en nuestra historia, en nuestra realidad, en nuestro diario vivir, en nuestra cotidianidad. Pidámosle al Señor que, así como va a subir al cielo, se lleve también nuestras intenciones, se lleve también nuestras miserias, que entre nuestra intención con Él al cielo y que empecemos a hacer morada en Él. Pidámosle al Señor que nos dé la capacidad de querer permanecer en su amor, que nos dé la gracia de querer permanecer en su llamado,
y que día a día hagamos aquí en la tierra mientras vivamos la voluntad de Él. Pero todo esto es posible, muchachos y muchachas, si nos dejamos guiar, orientar por el Espíritu Santo. Todo con el Espíritu, nada sin el Espíritu. La vida sin el Espíritu es sosa, es sin sentido. La vida con el Espíritu tiene razón de ser. Hay más claridad, hay más discernimiento, hay más deseo de querer hacer bien las cosas. Desde ya vayámonos preparando con esta novena de Pentecostés, para que le empecemos a dar entrada a la acción viva y eficaz del Espíritu en la iglesia, en mi vida y en la familia. Gracias, Señor, porque hace unos tiempos atrás conmemorábamos tu muerte, con la cual hemos muerto. Gracias, Señor, porque has resucitado como promesa de la plena salvación. Gracias, Señor, porque te has querido quedar un tiempo más en medio de nosotros, a través de las apariciones, a través de la palabra, y que permaneces hasta el fin de los tiempos en la Eucaristía. Gracias, Señor, porque con esta fiesta de la Ascensión, también nosotros ascendemos a Dios. Gracias porque sabemos que nos llevas contigo. Por eso nos decías atrás en algunos textos: me iré a prepararles un lugar, porque donde yo estoy, quiero que también estén ustedes. Gracias, Señor, por querer estar con nosotros. Gracias, Señor, por querer compartir su vida con nosotros. Te pedimos acción y te pedimos efusión de tu Espíritu, para que nos dé la gracia de nosotros también querer estar y permanecer contigo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envíanos, Señor, tu Espíritu y se renovará la faz de la tierra. Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. en nombre del Padre, del Hijo y del Padre, Espíritu del Santo. Espíritu Santo. Amén. Amén. Muy bien. Gracias. Vamos entonces a mirar hoy, reitero, en este encuentro, en este sábado, los sacramentos de sanación, segundo bloque. Con la clase que les envié el martes, terminamos el bloque de los sacramentos de iniciación cristiana. Hoy vamos a ver entonces los sacramentos de sanación. Vamos a compartir entonces pantalla. Se ve muy pequeño, se ve una línea, no estoy hablando. Si logran ver ahí, se ve muy pequeño.
Sí, está muy pequeño. Se ve como muy lejos, profe, Ya, porque es ahora que sí, ya. no. Ahora sí. Ahora sí. Muy bien. Eh, Sacramentos de iniciación cristiana. Son los que están en íntima relación con la sanación no solo del cuerpo, sino del alma, a través de la celebración fervorosa, ex opere operato, de quien lo recibe. Vamos a empezar entonces a mirar qué es esto de la sanación. Como dice allí, están en íntima relación con la sanación no solo del cuerpo, sino del alma. Cuando hablamos de sacramentos de sanación, estamos haciendo alusión a aquellos que van a alivianar, que van a suavizar el dolor que nos aqueja. Un dolor, teológicamente y cristianamente hablando, que lacera la intimidad del hombre. ¿Qué quiere decir el corazón, el alma? Cuando el hombre está en pecado, está enfermo, tiene una laceración interna que con el correr del tiempo se va a ver reflejado con el cuerpo. Si lo vamos a mirar de pronto en el sentido clínico, dicen que el cuerpo va somatizando todo lo que aqueja al hombre, ¿sí? En un ambiente laboral, hablamos de estrés laboral, hablamos de acoso laboral. Y cuando la persona está sometida, por así decirlo, a estos dos flagelos, estrés o acoso laboral, después empieza a repercutir con dolores físicos. Entonces que viene un estreñimiento, que viene un problema gástrico, que vienen severos dolores de cabeza, que vienen un montón, por ejemplo, un infarto, qué sé yo. Porque cuando uno está enfermo, sea emocional o espiritualmente, con el correr del tiempo se va a ver reflejado eso. Para esto entonces necesitamos acudir a la salud, necesitamos acudir a la medicina. La Iglesia nos ofrece, en el caso del pecado, de la enfermedad del pecado, nos ofrece el consultorio de la confesión, el consultorio del confesionario. Y ahí sanamos, reitero, teológicamente hablando, sanamos el alma y el corazón. Primero. Luego dice que tiene que ver con la sanación del cuerpo. Muchos de ustedes, si yo me pongo aquí a decir, hablemos de testimonios, la clase se nos va en testimonios. Tal vez muchos de ustedes llevaban mucho tiempo de estar sin confesarse. Y entonces muchos dicen, profe, cuando yo terminé esa confesión yo sentí como un alivianamiento, me sentí liviano, sentí que hubo como una descarga, como si un peso me hubiese abandonado. Ahí viene la sanación ya de ¿qué? Del cuerpo. Del cuerpo. Se siente uno más fresco, se siente uno más relajado, se siente uno más chévere, porque ya tiene la gracia de. Pero miren qué interesante lo que dice. A través de la celebración fervorosa, ex opere operato, todo sacramento va a tener su efecto
o más bien, va a tener un sobreefecto si hay una adecuada, ¿qué? Preparación. Si se toma a conciencia, si se hace por la necesidad de recuperar lo que se había perdido. Pero a veces nosotros nos enviciamos con los sacramentos. ¿Sí? Cada 8 días, casi todos los días, confesando lo mismo, por así decirlo. Ahí estamos entrando en un enviciarnos. De pronto estamos dudando de la gracia que hemos recibido en la última confesión. La Madre Iglesia dice confesarse una vez al año o cuando lo considere pertinente, ¿cierto? Pero es bueno estar en esa constante. Cierto día le preguntan al Papa Benedicto XVI frente a esto, que por qué confesarse tanto, que por qué. Y él hace una analogía muy bella y es sobre que todos los días hay que barrer la casa. Todos los días. Si usted deja su casa sin barrer un mes, ya imaginaremos la mugre que sale. Si la barremos diariamente, sale mugre, pero más bien poca, ¿cierto? La confesión es necesaria, pero ojo, con conciencia y sin entrar a enviciarnos. Los sacramentos de la penitencia y la unción de los enfermos hacen que el sujeto que lo recibe se configuren al misterio de la pasión de Cristo. Todos los sacramentos, hemos venido diciendo, nos incorporan a la vida misma de Cristo. Al ser sacramentos de sanación, nos unen a la vida nueva en Jesús. El enfermo crucifica sus dolores a la cruz de Cristo. Eso lo decían desde por allá desde antiguo los primeros padres de la iglesia. El enfermo une sus dolores a la pasión de Cristo. El que peca. Si bien Jesús no pecó, pero su pecado lo une al desprecio que le hicieron a Jesús. Porque el pecado nos lleva a ser despreciados. El que peca une su dolor de ser excluido a la exclusión de Jesús. A Jesús lo excluyeron. El pecado nos excluye. O más bien, nosotros nos autoexcluimos. Porque sentimos vergüenza, porque nos sentimos señalados, porque nos sentimos ultrajados por el cuchicheo de la gente. Ahí, con el pecado y con la enfermedad, nos unimos a Cristo. Nos unimos a Cristo. Por eso dice ahí, se configura al misterio de la pasión de Cristo. Pasión, lo que les decía el otro día, no es en el sentido figurado, perdón, no es en el sentido que muchas veces lo decimos. Este hombre, ¿qué pasión mantiene? La pasión de hacer lo que hace, de la pasión de... No. Recuerden, yo les decía que nos unimos a la pasión de Jesús, es a las angustias, esa es la pasión, la angustia, el dolor, el desprecio, la blasfemia, el sufrimiento. ¿Cierto? A la muerte, muero, por la confesión muero al pecado. Por la unción muero a la enfermedad. Muchos lo hacen literalmente, u otros viven para contar la experiencia. Y la resurrección,
Me uno por la penitencia a la vida nueva. Me uno al gozo de haber recobrado la amistad perdida con Dios y mis hermanos. Y la salud, resucito. Bien, el que muere resucita para el cielo, o el que sigue vivito recupera las fuerzas perdidas por la enfermedad. ¿Claro hasta aquí? Esa es como la introducción de lo que es los sacramentos de la sanación. Vamos a mirar entonces uno a uno. Sacramento de la penitencia. Vamos a mirar, como ven ahí, la definición etimológica, como hemos venido definiendo todos los sacramentos. Definición etimológica, metafísica, física y descriptiva. Etimológica. ¿Quién me quiere colaborar leyendo si logra ver? Etimológica. Proviene del latín paenitentia, que significa algo entrañable, Muy bien. íntimo, que afecta al corazón. Gracias, Juan Carlos. Paenitentia. Es algo entrañable que afecta el corazón. Le decía ahorita en la introducción, el pecado me enferma, el pecado me hace sentir mal. Es algo entrañable. Cuando hablamos de la entrañabilidad, recuerden lo que les decía en la clase hace 8 días acá, les decía que lo entrañable, ¿sí? Jesús siente compasión, algo entrañable por la humanidad. La penitencia me hace ir porque tengo un dolor interno, un dolor que ya no me deja ser yo, aunque yo quiera silenciar la conciencia y la razón. Es algo que viene de dentro. Es algo que me hace sentir de que me estoy destruyendo, que hay fracturas, que hay divisiones internas. Por eso en ocasiones nosotros, con tanto pecado, con tanta negatividad en nuestra vida, vamos bloqueando las cosas. Psicológicamente hablando, eso significa de que vamos censurando la sinergia que atrae a la humanidad, porque bloqueamos la mente. Bloqueamos, y al bloquear la mente, todo nuestro cuerpo queda bloqueado. Actuamos por inercia. Lo mismo pasa entonces acá con el pecado. Cuando pecamos y pecamos y pecamos y pecamos, bloqueamos la gracia de Dios en nosotros. Bloqueamos la gracia de Dios en nosotros. Y por eso nos bloqueamos en todo. No cuadramos las ideas, no cuadramos los sentimientos, no cuadramos las emociones, no cuadramos nuestras relaciones interpersonal y personal. No las cuadramos. Cuando sentimos entonces esa necesidad de allá adentro, sentimos que ya no podemos más, es donde tenemos que ir a buscar ¿qué? La confesión. La penitencia. Viene de dentro. Me duele profundamente, como vamos a ver ahora. Segunda definición, ¿quién la lee? Metafísica.
Metafísica. Designa el género próximo y la reparación espiritual del alma. El género próximo. La palabra metafísica, como ya hemos dicho en varios escenarios y en varios momentos, nos invita, es un término filosófico, metafísica, ir más allá de, y espiritualmente es la reparación espiritual del alma, trasciende. El que se acerca al sacramento, el que acoge el sacramento, trasciende en Dios. Si anteriormente decíamos que quien no confiesa bloquea la gracia, quien lo hace trasciende en la gracia. Hay una reparación, como dice allí, espiritual del alma. Se repara lo que hay dentro de la persona. Se repara el deseo de querer seguir viviendo. Se repara el deseo de querer seguir agradando a Dios. Se repara la amistad perdida con Dios. La confesión, podríamos denominarlo, es como un imán que atrae. ¿Sí? Un imán que atrae. Es esa sinergia que atrae la energía espiritual entre Dios y el hombre. Es esa simbiosis psicológicamente hablando. La simbiosis es lo que favorece a varios. Por ejemplo, una mujer, una madre en embarazo, está en una simbiosis. El cordón umbilical une al niño con su madre. Y ustedes, las que son madres, y si no, y los que no somos también, pues debemos saberlo por cultura general, el cordón umbilical es el conducto alimenticio del feto. Es esa simbiosis que une y que favorece a todos con un mismo fin. La reconciliación, la penitencia es eso. Es esa simbiosis, es esa unidad, es ese cordón umbilical, es ese conducto que me alimenta con la gracia de Dios. Regenera, restaura la vida espiritual. Y por eso podemos acceder ¿a qué? Al sacramento de la Eucaristía. Miren qué interesante. Una vez participado del sacramento de la penitencia, podemos acceder a la Eucaristía. Si por la confesión de nuestros pecados reestructuramos lo que estaba roto por el pecado, la comunión, permítanme, así hay que hacer una comparación, es la soldadura de esa unión nuevamente. Nos nutre, nos alimenta. Definición física. Confesión de los pecados, reparación espiritual bajo la absolución. Físico es algo que ya nosotros realizamos movidos por la necesidad. Hay una confesión y se sobreentiende que si hay una confesión, hay una decisión personal de querer permanecer en gracia. ¿Sí? Por eso se hace esta reparación espiritual bajo la absolución. En pocas palabras, bajo el sello del perdón. La forma,
las palabras que el sacerdote hace al penitente. He quedado absuelto de culpa. He quedado en gracia. Esa es la definición física. Y descriptiva, sacramento de la nueva ley, por medio del sacerdote se le confiere la remisión de los pecados al penitente. Eso nos lo va a decir el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 982. Sacramento de la nueva ley. Ya sabemos por qué, porque es instituido por Jesucristo y que le ha dado la potestad al sacerdote de perdonar los pecados. ¿Sí? Se le ha dado la potestad al sacerdote para perdonar los pecados. Por favor, quiero que participemos un poco y vamos a abrir la Biblia en Hebreos capítulo 5. En Hebreos capítulo 5, por favor, que nos va a hablar acerca de todo sumo sacerdote. Quien ya lo tenga, pues por favor no lo comparte. Yo le digo stop para lograr escuchar lo que quiero que escuchemos acá en materia de esta definición descriptiva. Profe, Juan Carlos. de igual modo, tampoco Cristo se apropió la gloria del sumo sacerdocio, sino que la tuvo de quien le dijo: Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, a semejanza de Melquisedec, el cual, habiendo ofrecido en los días de su vida mortal ruegos y súplicas con poderoso clamor y lágrimas al que podía salvarle de la muerte, fue escuchado por su actitud reverente. Sí. Y aún así, y aún siendo hijo, con lo que padeció, experimentó la obediencia. Y llegado a la perfección, se convirtió en causa de salvación eterna para todos los que le obedecen, proclamado por Dios sumo sacerdote a semejanza de Melquisedec. Sobre este particular tenemos muchas cosas que decir, aunque difíciles de explicar, porque os habéis hecho tardos de entendimiento, pues debiendo ser ya maestros en razón del tiempo, volvéis a tener necesidad de ser instruidos en los primeros rudimentos de los oráculos divinos, y os habéis hecho tales que tenéis necesidad de leche en lugar de manjar sólido. Pues todo el que se nutre de leche desconoce la doctrina de la justicia, porque es niño. En cambio, el manjar sólido es de adultos, de aquellos que por costumbre tienen las facultades ejercitadas en el discernimiento del bien y del mal. Muy bien. Ahí lo tenemos. A ejemplo de Jesús. A ejemplo del sumo sacerdote, ¿cierto? Todo sacerdote está a ejemplo de Jesús. Y él tiene la facultad de perdonar todo pecado. Muy bien, avancemos por favor. Alguien que me lea por favor el numeral 1422 del Catecismo de la Iglesia Católica, si lo logran leer pues, que yo lo veo muy bien. Juan Carlos, entonces, Juan Carlos Mejía, que está como más activo. Los que se acercan al sacramento de la penitencia obtienen de la misericordia de Dios el perdón de los pecados cometidos contra él, y al mismo tiempo se reconcilian con la Iglesia, a la que ofendieron con sus pecados. Ella les mueve a conversión con su amor,
su La ejemplo y sus oraciones. Muy bien, gracias Juan Carlos. ¿Qué nos está diciendo aquí el Catecismo de la Iglesia Católica? Nos está diciendo 4 cosas puntuales frente al sacramento de la penitencia. Primero, se obtiene la misericordia de Dios. Todos nosotros que participamos de este sacramento debemos ir con conciencia clara de que voy a participar ¿de qué? De la misericordia de Dios. Hace 8 días, frente a la pregunta que una de sus compañeras nos realizaba en clase, de que se sentía indigna, más que una pregunta como un comentario, de que se sentía indigna de la comunión, de que ella se sentía como que algo tan sagrado, tan sublime como es la Eucaristía, y ella tan pecadora, tan humana, tan frágil, tenerla que recibir. Y la respuesta, o más bien que la respuesta, también otro complemento que una compañera hizo, Lina Jofaide, hacía alusión a esto. Ella decía, sí, sabemos que Dios, que la Eucaristía es lo más santo, lo más sagrado, pero también tenemos que acudir a la misericordia. Todos nosotros, grandes y pequeños, gordos y flacos, bellos y feos, niños y grandes, carecemos de algo, o más bien, estamos enlodados de algo y es de la fragilidad humana. Y mientras estamos en la fragilidad humana, vamos a estar experimentando muchas cosas, enfermedades, tentaciones, debilidades, miedos, aciertos, desaciertos. Cosa que a veces nos bloquea y nos censura de querernos acercar a. Porque tenemos esa concepción. Soy pecador, no me lo merezco, no soy digno, etcétera, etcétera. ¿Quién piensa así? El que razona antropológicamente hablando y el que se priva de la gracia de Dios teológicamente hablando. Aquí el Catecismo de la Iglesia Católica entonces nos dice en primera instancia que quien se acerca a la penitencia debe de ir ya con algo ganado. Y es que va a robarse, en el buen sentido de la palabra, la misericordia de Dios. Dios se abaja al hombre para derrocharse en amor y en misericordia, como dice al finalizando, ella les mueve a conversión con su amor. Dios nos ha amado de sobremanera, de una manera tan sublime, que no escatima, que no ahorra amor para con nosotros. Y nos lo deja entrever y nos lo deja claro en cada uno de los sacramentos y con mayor claridad en este. Segundo, quien se confiesa, quien accede al sacramento de la penitencia, se reconcilia con la Iglesia. ¿Qué es reconciliarse? Miren que en el Antiguo Testamento, cuando alguien tenía un pecado, una enfermedad, era excluido de la iglesia. Lo tenemos sobre todo en la escena de los que sufrían la enfermedad de la lepra. Los que eran leprosos, según la concepción del Antiguo Testamento, eran considerados malditos. Como la mujer que no podía tener hijos era considerada como una, en el buen sentido de la palabra, desgraciada, que no tenía gracia, no por ser fea.
sino porque tal vez la gracia de Dios no la favorecía en el momento. Por eso el ángel cuando saluda a María, ¿qué le dice? Llena de gracia. La llena de gracia. Y entonces en el Antiguo Testamento, ¿quién podía excluir de la comunidad? El sacerdote. Y por eso, cuando quedaban sanos, y ustedes y yo hemos visto en la escena de los 10 leprosos, cuando Jesús sana, ¿qué le dice a los leprosos? Vaya y preséntesele al sacerdote. Porque él es el que tiene la facultad y la potestad de volver a incorporar a la gente a la iglesia. Por la confesión nosotros nos reconciliamos con la iglesia. ¿Y quién nos hace posible esa incorporación? El sacerdote. Nos ha reconciliado, nos ha perdonado. Dios, o Jesús más bien, a través del sacerdote. Entonces la segunda ganancia de confesarnos es la reconciliación con la iglesia. Miren que de pronto ustedes han visto personas que han sido permanentemente eucarísticas, de misa tal vez diaria, y siempre van a comulgar, y siempre van a comulgar, y van a comulgar. Y llegará el momento en que no se paren a comulgar, y entonces ya uno que dice, ¿qué pecado tendrá? ¿Qué habrá hecho? ¿Por qué no comulgaría? ¿Cierto? Pero vuelve con el tiempo y comulga y uno dice, ya se confesó, ya está otra vez en sintonía. Eso es la reconciliación con la iglesia. Eso es que se reincorpora de la mejor manera a la comunidad eclesial. Tercero, nos mueve a la conversión por el amor. Nosotros, por amor a mi Dios, vamos a buscar esa unidad nuevamente, esa amistad con Él. Vamos, porque es que no nos podemos privar de algo tan sublime, de algo tan maravilloso como es el amor de Dios. Y en cuarto momento, que es continuidad del tercero, volvemos a tener la facultad de la oración, sin querer decir que quien peca no puede orar, sí, pero a veces sentimos que la oración no tiene sentido cuando nos sentimos mal por el pecado. Se siente uno avergonzado. ¿Será que Dios sí me escucha? ¿Será que sí estoy siendo o haciendo de la mejor manera lo que estoy realizando? Esto es lo que nos dice entonces el catecismo de la iglesia frente a la penitencia. Obtener la misericordia de Dios, reconciliarnos con la iglesia, acudir al amor de Dios y orar nuevamente. ¿Qué nombres ha recibido este sacramento? Según estos numerales de la iglesia, del catecismo de la iglesia católica. Nos dice que he recibido o recibe 5 nombres. Primero, conversión. Penitencia, confesión, perdón y reconciliación. Conversión, porque realiza sacramentalmente la llamada de Jesús a la conversión. Mateo 1:15, ¿cierto? Mateo 1:15. ¿Qué va a decir San Mateo capítulo 1, versículo 15? Perdón, San Marcos. San Marcos capítulo 1, versículo 15.
El tiempo se ha cumplido y ya está cerca el reino de Dios. Conviértanse y crean en el Evangelio. Debemos convertirnos. ¿Sí? ¿Y qué es esa conversión? Lo hemos visto en la Cuaresma, que siempre la Iglesia nos propone bellamente año tras año el tiempo de la Cuaresma. Y es con la finalidad de entender de la mejor manera esto. Conversión. Y la palabra conversión no es convertir un elemento en una cosa y en otra. El agua tiene 3 estados, bien sabemos por la química, ¿cierto? Sólido, gaseoso y líquido. El agua dentro de la nevera se convierte en hielo, en sólido. El agua en el fogón se convierte en gaseoso, la ebullición. Se convierte una cosa en otra. Nosotros, como no somos cosas, no nos convertimos en otra cosa, sino que la palabra conversión es cambio. Cambio de actitud, cambio de emoción, cambio de comportamientos, cambio de acciones. Y eso es lo que llamarían en griego el apostrefo. ¿Sí? O en griego también metanoia, cambiar. Cambiar. La metanoia, hacer un cambio radical. Y el apostrefo es volver al amor primero. Volver a. ¿Sí? Esa es la conversión. Como dice allí, es la vuelta al Padre. Ahí está. Conversión, metanoia, cambio de actitud, cambio de comportamientos, cambio de emociones, cambio de actitudes, ya lo decía. Y la vuelta al Padre, el apostrefo, volver al lugar de donde nunca debí haberme apartado. ¿Sí? El apostrefo. Tenemos la escena de la parábola del hijo pródigo, quien después de estar sufriendo entra en ese apostrefo profundo que dice, volveré a la casa de mi padre. ¿Sí? Esa es la conversión. Segundo, la penitencia. ¿Por qué se llama penitencia? Porque consagra un proceso personal y eclesial. Una penitencia. Y es lo que la Iglesia en Cuaresma nos llama el ayuno. ¿Sí? Nos propone una penitencia. Antiguamente creo yo que jugábamos nosotros pequeños, por así decirlo, alguna actividad de rondas, de niños, y si no hacíamos lo que había que hacer, decían, le vamos a poner una penitencia, ¿cierto? Una penitencia. ¿Qué es la penitencia? La penitencia es lo que me lleva a mí no a verlo como algo subyugado, como algo que tengo que aguantar. No, no veamos la penitencia como eso. La penitencia es lo que nos ayuda a purificar el corazón. Lo que nos ayuda a irnos saneando personal y comunitariamente. Por eso ahí dice, proceso personal y eclesial. La iglesia, es decir, la comunidad, me ayuda a mí a mejorar. De hecho, miren ustedes y yo sabemos que existe un centro de rehabilitación para los que están enfermos con ciertos vicios, alcohólicos, de drogadicción, y se llaman ¿cómo? Alcohólicos Anónimos o centros de rehabilitación. No lo hacen solos, es un proceso que es
individual y un proceso que es comunitario. En la comunidad usted cuenta el testimonio, yo entré, empecé a esto y a lo otro. Y en la misma comunidad le van diciendo absténgase. Es como un método de ir purificando eso. Luego viene la confesión. ¿Por qué se llama confesión? Porque es la declaración y manifestación de los pecados ante el sacerdote. Confieso algo que es el momento de confesar públicamente lo que he hecho. Luego el perdón, porque por la absolución sacramental del sacerdote, Dios concede al penitente el perdón. Nosotros no podemos autoperdonarnos en sacramento. Necesitamos del otro. ¿Sí? Necesitamos del otro. Miren que por allá Jesús le dice a Pedro, los pecados que usted retenga en la tierra serán retenidos en el cielo. Y los que usted no retenga, en pocas palabras, los que usted perdone, serán perdonados en el cielo. ¿Qué quiere decir esto? Entendamos esas palabras. ¿Quién retiene los pecados? El que no los confiesa. Yo me autorretengo el pecado y por ende retengo la gracia. Porque si yo no accedo acá sacramentalmente hablando a la confesión, Dios no accede a darme la gracia. No sé si me hago entender con ese juego de palabras. Y cuando accedo a la confesión, en el cielo acceden a escucharme. Eso simboliza esa retención. No en la fuente, no. Sino retener el pecado. Claro está que hay pecados que el sacerdote te puede decir, no. Has cometido, por así decirlo, un sacrilegio contra la Eucaristía. No te perdono ese pecado. Ahí se lo retuvo. Ahí se lo retuvo. Entonces es un pecado que también se retiene en el cielo. Pero cuando yo no confieso, yo lo estoy reteniendo. Yo lo estoy reteniendo. Y luego viene la reconciliación, porque otorga al pecador el amor que Dios reconcilia. Como dice 2 Corintios, dejaos reconciliar con el hermano. Dejaos reconciliar con Dios y con el hermano. El sacramento entonces nos reconcilia. No le demos cavidad a ello. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Juan Carlos. Profe, entonces el pecado que no absuelva el sacerdote, Jesús a través del sacerdote, ¿qué? Es que hay unos que tiene que ser el arzobispo. Y por ejemplo, esos que es contra el Espíritu Santo, ¿ahí qué pasa, profe? Bueno, entonces, hay pecados, como lo acaba de decir, que el sacerdote no puede perdonar, ¿cierto? Que es solamente atribuido al obispo. El obispo es la máxima referencia de Dios en la tierra. Él es el único que puede perdonar los pecados que atentan contra la gracia del Espíritu, ¿cierto? No hay que ir pues hasta Roma ni nada, no, el obispo. Hubo un año que fue en el año de la fe, para ganar indulgencia, que se dio permiso a los sacerdotes todos para perdonar el pecado de aborto, ¿cierto? Porque ese es un pecado que solo el obispo puede perdonar, porque es tentar contra la gracia de Dios en la vida del otro, ¿sí? Entonces, cuando un sacerdote le retiene un pecado a alguien,
le aconseja que ya sea el obispo quien levante esto. Por ejemplo, miren, no sé si ustedes han visto la noticia de hace como un mes, que está, sí sería Madonna. Madonna le está pidiendo al Papa que la reciba, ¿sí? Porque ella es excomulgada por Juan Pablo II, ¿sí? Ella dice, es que yo soy cristiana y soy buena cristiana, pero cometió una injuria contra la blasfemia, contra el nombre de Jesús y de la virginidad de María, que Juan Pablo II la excomulgó. Y ella hace poquito le escribió una carta al Papa Francisco que, por favor, necesita un diálogo sincero con él, porque es la máxima autoridad que, claro, hasta acá. Juan Carlos. Bueno. Fuentes de la que brota la necesidad de la confesión. Tenemos entonces 5. ¿Cuáles son esas fuentes? Entonces, la necesidad de reconciliarse consigo mismo. La necesidad de reconciliarse consigo mismo. Cuando yo peco, cuando cometemos pecado, tenemos 5 rupturas. La ruptura conmigo mismo. La ruptura conmigo mismo. Porque he renunciado a mi esencia, a mi ser, a mi eidad. Moralmente hablando, renuncio a mis principios éticos y morales. ¿Cierto? Renuncio a mis principios éticos y morales. La moral te dice algo. Por ahí no es, así no es, no puedes obrar así, ¿cierto? La ética te dice, tus comportamientos son estos, deben ser así, adecuados conforme a. Pero cuando ustedes y yo pecamos, rompemos esa relación entre uno mismo. En el libro del Génesis vemos cómo Dios desde el principio le dice a Adán y a Eva qué deben hacer y qué no deben hacer. Cómo deben comportarse y cómo no deben comportarse. Qué pueden consumir y qué no pueden consumir. Qué pueden desear y qué no pueden desear. Es decir, les pone frente al camino del bien y del mal. En palabras más, palabras menos. Pero desde la libertad ellos acceden a algo. Siempre lo extraño, siempre lo... ¿Cómo me explico? Lo anormal, por así decirlo, nos va a traer. Y uno siempre quiere ir allá a lo desconocido. Siempre lo prohibido nos va a traer. Y uno siempre quiere ir a eso desconocido, a ver qué hay allá, qué es lo que pasa, qué es lo que están haciendo, ¿cierto? Como dice el dicho, ¿para dónde va Vicente? Va la gente. A estos dos personajes no les iba a faltar la excepción de querer descubrir qué era lo tan oculto, por así decirlo, que Dios le había dicho. Cuando ellos caen en el pecado, van en contra de su principio, el principio que Dios había depositado en ellos. Y entonces hay una ruptura. Entonces yo debo confesarme para reconciliarme conmigo mismo, para recuperar esa esencia que he perdido. Diríamoslo hablando moralmente, para recobrar el buen nombre conmigo mismo. Necesito reconciliarme con Dios. El pecado me lleva a tener una ruptura con Dios, porque voy en desvío, voy en contravía a la propuesta salvífica de Dios. Dios me dice,
come de todos los frutos que usted pueda ver, menos de este. Pero al yo acceder a mi necedad, a mi terquedad, a mi deseo de querer ser el super yo, como diría por allá Nietzsche, el super yo o la psicología, pierdo yo al gran totalmente otro, que es Dios. El hombre desde antiguo siempre ha querido llevar la contraria. Cuando peca Adán y Eva, tienen esa ruptura con Dios. Desconocen a Dios. Le quitan autoridad a Dios. Y entonces yo con mi pecado también le estoy diciendo no a Dios. Estoy matando a Dios, como diría Nietzsche. He matado a Dios. Y uno peca, o más bien el pecado me lleva a renunciar a esa filiación con Dios. Dios permanece, porque como diría Santo Tomás, Dios no deja de ser Dios. Porque si Dios perdiera su esencia, dejaría de ser Dios. Dios no se muta, es decir, Dios permanece. El que se aleja soy yo. Entonces, cuando me confieso, es por la necesidad de quererme reconciliar con Dios, recuperar la amistad con Dios. Ese es el impulso a confesarme. Debo reconciliarme con el hermano. El pecado me lleva a atentar contra el otro, porque el pecado es sinónimo de egoísmo, es sinónimo de envidia, es sinónimo de querer opacar al otro. Caín y Abel. Caín mata a su hermano Abel porque halló gracia ante los ojos la ofrenda suya y la de Caín no. La envidia aquejó a Caín y por eso mata a su hermano. Rompe, el pecado me lleva a romper, a separarme de. Miren, cuando alguien comete, digamos, un pecado y empieza a sumergirse en otras cosas, llámese alcoholismo, drogadicción, adicciones, ciertos pecados van haciendo que la familia los vaya ¿qué? Relegando, los vaya rechazando. En la parábola del hijo pródigo, el hermano mayor consideró un pecado la osadía que hizo su hermano menor. Por eso cuando regresa no lo tiene como hermano, porque él se siente ofendido por la acción de su hermano menor. El pecado entonces me lleva a mí a separarme del otro, de mi hermano, de mi próximo, la familia, mi esposa, mi esposo, mis hijos, mi madre, mi padre, a veces, aunque los padres permanecen, pero los hermanos nos van relegando. Entonces yo debo confesarme para volver a donde mi hermano, para reconciliarme con mi hermano, para sentir la necesidad del otro. Miren qué interesante. ¿Sentir qué? La necesidad del otro. Debo reconciliarme con la sociedad. Cuando pecamos, también yo tengo una ruptura con
lo otro, la sociedad. La sociedad me va también aislando, ¿sí? Cuando ustedes y yo pecamos y cometemos un pecado gravísimo que trasciende, y cuando digo trasciende es que tiene una consecuencia, por así decirlo, de prisión, de rehabilitación, ya uno queda señalado. Y dice el dicho que la sociedad no perdona, o más bien no olvida, ¿cierto? O el pasado no perdona. Yo estoy buscando empleo. Pero miren qué interesante, y es que a uno ya en la actualidad le piden lo que llaman antecedentes penales. Y ahí le va a decir, fulanito cumplió una condena de tan... ya el que está reclutando personal para la empresa va a quedar ya que bloqueado. No. ¿Qué haría este hombre? ¿Qué haría esta mujer que tuvo que ir a prisión? No, más bien evitémonos, ¿cierto? Entonces la sociedad nos rechaza, nos etiqueta, ¿sí? Nos etiqueta. Debo confesarme para reconciliarme con la sociedad. Me relegan. En el Antiguo Testamento, reitero, el que pecaba por la lepra era retirado de la sociedad, porque nos contagia. Miren, nosotros estamos recién salidos de esta pandemia, todos enjaulados, perdónenme la expresión, todos en casa, porque es que si usted tiene, usted contagia, usted va a llevar el mal al otro. Entonces nos tenemos que relegar, el pecado es así, nos relega, nos rechaza, porque tu pecado puede llevar al otro al pecado. Entonces debo confesarme para tener la reconciliación con la sociedad y reconciliarme con la naturaleza. Miren que el Papa Francisco esta semana nos invitó a reconciliarnos con la naturaleza. La denominó la semana del Laudato Si, desde el lunes pasado hasta mañana domingo 29. ¿Sí? Oremos por la naturaleza. ¿Quién creyera? Todas estas catástrofes, todos estos cambios climáticos son producto del pecado del hombre. Y la naturaleza tiene memoria. Y ella viene a cobrarnos con cuenta de cobro. El calentamiento global, las desbordaciones de los ríos, la venida de derrumbes, hemos tenido familiares, amigos cercanos que han sufrido estas inclemencias. Eso es producto de mi pecado con la naturaleza. Miren qué interesante, o más que interesante, qué triste. Cómo Adán y Eva cuando pecan son excluidos de la casa común, del paraíso. Pecaron contra la naturaleza. Nos tenemos que reconciliar. Tenemos que tomar conciencia de la importancia de reciclar. Tenemos que tomar conciencia de la importancia de ahorrar el agua, la energía. Tenemos que tomar conciencia de la importancia de sostener la tierra. Tenemos que tomar conciencia de la importancia de evitar incendios forestales. Tenemos que tomar conciencia de evitar de ir arrojando basura por la calle. No es que ahí está el señor de la escobita. No, eso es contaminar. Entonces,
Cuando pecamos contra la naturaleza es porque no tenemos conciencia de esta casa común que es nuestra responsabilidad. Es la creación, por eso miren qué interesante esas manitos y ese dibujito que tienen ahí. Todos protegiendo la tierra. ¿Y qué hay en la tierra? En la tierra estoy yo, está Dios, está mi hermano, está la sociedad, está la naturaleza. Todos tenemos que proteger la tierra. No dejar que se contamine por los otros efectos que vienen fuera de. Esa es la necesidad entonces por la que me debo confesar. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Ninguna, muy bien. No, muy bien. Pautas para la mistagogía de la penitencia. Ahí ustedes ven 5 cositas. No les quise colocar letras para que ustedes y yo también amplíen la mente, para que ambienten el momento, para que lleven la imaginación a ver cuáles son las pautas. Se preguntarán qué querrá decir esas 5 cositas. Sí, profe, claro. A ver, Alba, cuénteme. No, pues el mal que le hacemos a la naturaleza y nos lo hacemos a nosotros mismos, contaminando. Bien, ¿qué más? Primera imagen creo que es reconociendo que se ha equivocado. Está pensando en algo que de pronto pudo haber hecho mal o Claro, muy una de bien, las pautas. Arrepentimiento de corazón, claro. Bueno, conversión, el camino correcto, exacto. acercarnos al sacramento con el sacerdote, que no es el sacerdote el que perdona, sino Jesús a través de él. Muy bien. Y quedamos liberados, sanos, Muy, podemos volar después del sacramento. ¿Sí o no, profe? exacto, muy bien. Esto es lo que llamamos nosotros los 5 pasos para una buena confesión. ¿Cierto? Esa es la mistagogía, los 5 pasos para una buena confesión. El primer paso, ¿cuál es? Ahí lo tenemos, examen de conciencia. En la primera imagen. Debo de sentarme, y esto a la luz, muchos dirán, profe, ¿dónde están esos 5 pasos para una buena confesión? En el Evangelio de San Lucas, capítulo 15, en la parábola del hijo pródigo, o el Padre misericordioso. El examen de conciencia, ¿qué es? Como su nombre lo dice, es examen, examinarme a conciencia cuáles son mis pecados. Estas rutas, estos pasos son los que nos deben de llevar a la preparación adecuada de la confesión. Por eso yo les decía ahora, muchas veces nosotros enviciamos el sacramento. ¿Cuándo lo enviciamos? No porque lo hagamos cada momento o seguidamente. Lo enviciamos porque no llevamos paso a paso. Vamos por ir. Vamos por ir. El examen de conciencia entonces es sentarme como está en la figurita. Preguntarme, ¿qué he hecho mal? ¿Por qué lo hice? ¿Qué me indujo a hacerlo? ¿Qué he logrado yo con ello? A veces uno tiene muchos pensamientos, pero no se dedica a pensarse en sí mismo. Y eso es lo que llamaríamos nosotros hacer una introspección. Lo que yo les hablaba hace 8 días en la clase de el ser en cuanto ser. Volver al ser, volver a sí mismo. Y hacer una listica. Antiguamente, yo no sé si todavía, algunos de ustedes, pero antiguamente hacía uno para ir al mercado una lista.
¿cierto? Una lista. Una libra de panela, 1 kilo de frijol y anote. Y vaya que no se le olvidara, vio, yo le dije a usted que anotara. Entonces le tocó no volverse desde la esquina de la casa y de la tienda para preguntar qué es lo que había que comprar. Hay que hacer una lista. Lo mismo pasa con el sacramento. Me voy a confesar, entonces, a la luz de la fe, a la luz del Espíritu Santo, en oración, hacer un cliché. Una lista de mis pecados. Examen de conciencia. Examinarme. Cuando un profesor le dice al estudiante, mañana hay examen, ¿qué le toca hacer? Sentarse a reflexionar, a estudiar, a revisar los apuntes. Lo mismo pasa entonces con el sacramento. Sentarme a pensar. ¿Qué hice mal? Dije ahora. ¿Qué dejé de hacer? ¿Qué logré con esto? ¿Qué gané? ¿Qué perdí? Una vez reconocidos esos pecados, tenemos que irlos aterrizando aquí. Ahí dice la segunda imagen. Segundo paso. Contrición de corazón. Me duele profundamente. Miren, ahí está este hombre un infarto. Porque le ha dolido el pecado que ha cometido. Me duele profundamente. Puede llamar contrición. A las mujeres, cuando el niño está a punto de nacer, les da unos dolores que se llaman ¿qué? Dolores de Contracciones. parto. Contracciones. Contracciones. ¿Cierto? Y es un dolor impresionante que le toca a uno luego adaptarse a los arañatazos, a las apretadas fuertes y un montón de esos retorcijones. Porque hay una contracción, hay un dolor tan profundo que yo creo que esa mamá que siente eso quiere que ese muchachito le salga rápido. ¿Cierto? Lo mismo pasa acá. Me duele profundamente, me contrae el corazón esos pecados que he acabado de pensar que recordé que ofendieron a Dios. Me duele profundamente. Cuando yo soy consciente de que me duele esto, cuando uno sufre una dolencia, un dolor, un accidente, uno se cuida, ¿sí o no? Uno se cuida. Y que no me vayan a lastimar, y que esto no me vaya a volver a pasar, se cuida, porque es que ese dolor es tan impresionante frente a lo que yo uno realizando, que, ¿sí? Cuando uno comete pecado, cuando uno siente que le duele, viene el tercer momento y es el propósito de enmienda. La tercera imagen. Miren que vemos en la imagen muchas vías, muchas señales de tránsito, desvíos, haz la U, gira a la derecha. Pero la imagen que tenemos ahí vemos cómo este hombre va en camino recto. Tiene el propósito de no desviarse. Tiene el propósito de continuar el camino que lo conduce a la gracia. Que lo conduce a la gracia. Ese es el propósito de enmienda. Me propongo a no volver a caer en el mismo pecado. Me propongo a continuar en gracia de Dios. Me propongo a seguir derechito. Me propongo. ¿Qué decía el hijo pródigo? Volveré a la casa de mi padre y le diré. Se hizo una propuesta. Se hizo un propósito, perdón. Le diré. El hombre viéndose con hambre, viéndose con tanta necesidad, con ganas de comerse la comida de los cerditos,
Piensa, ¿cuántos jornaleros de mi casa, de mi padre, tienen pan? Y yo aquí muriéndome de hambre. Me duele profundamente haberme retirado de la casa de mi padre, por eso me propongo a levantarme e ir a decirle un propósito. Me levanto y voy a decirle. Y voy a decirle, viene la cuarta, y es la confesión de boca. Ahí tenemos, en la cuarta imagen. El joven dialogando con Jesús. Lo dijo muy bien Juan Carlos. El joven en confesión con Jesús. El joven de la parábola del hijo pródigo le confiesa de boca a su padre diciéndole, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Qué es la confesión de boca? Es decir, todo lo que he pensado, todo lo que me ha dolido y lo que me he propuesto, ¿a qué? A no volverlo a hacer. Entonces busco y me tengo que desahogar. Dice el dicho que el que habla se salvará. El que habla se salvará. Miren que cuando uno se atraganta y se atraganta y se atraganta todo y no dice nada y no lo dice y no lo dice, eso lleva luego a una somatización, luego lleva a una enfermedad que por cualquier lado tiene que explotar. Lo mismo pasa con el pecado. Yo tengo que hablarlo, tengo que, en el buen sentido de la palabra, denunciarlo, liberarme de ello. Si el pueblo de Israel no hubiese alzado su voz en cuello a Dios para que lo salvara, todavía estuviera bajo el mandato del faraón. Todavía estuviera allá en Egipto subyugada. Se desesperaron, ya no aguantaron más y tuvieron que alzar la voz en cuello. Ey, entonces, sálvanos, ¿cuándo vienes a librarnos? Lo mismo pasa con esto. Si yo no lo hablo, si yo no lo digo, va a quedar reprimido, va a quedar condensado eso allí. Y quinto es la satisfacción de obra. Tenemos allá estos hombres escalando, tenemos uno que ya con manos levantadas dice, lo logré. Yo me propuse, yo dije voy y hay una gran satisfacción, hay una gran alegría. He logrado esto. Eso es la confesión. Cuando hemos recibido la gracia, podemos decir, estoy libre. Dios me ha sanado. Dios me ha liberado. Dios ha renovado nuevamente su amor para conmigo. ¡Qué satisfacción! ¡Qué alegría! El Señor me ha acogido nuevamente. El Señor me ha perdonado nuevamente. El Señor me ha dicho, tranquilo, tranquilo. Como dice el dicho, caer para levantarse no es caer. En la parábola del hijo pródigo vemos que el papá no le dijo al muchacho, vea, volvió este desagradecido, vea, este se gastó la plata, entonces viene por más. No, nos dice que salió, corrió tras él y se le tiró al cuello y le dijo, hijo mío, cuánto he esperado este momento. Qué alegría es la que siente el padre por ver regresar a su hijo, y qué alegría la del hijo por no verse condenado por el padre. Esa es la penitencia, esa es la confesión, eso es la mistagogía de este sacramento, a la luz de esas 5 imágenes. Claro hasta aquí, muchachos. Muy bien. Vamos a dejar por hoy hasta ahí. Ya dentro de 8 días, Dios mediante, nos vemos presencial y continuamos con el sacramento de la unción de los enfermos.
quiero que evaluemos este encuentro, cómo nos pareció, cómo nos sentimos, qué nos queda, con qué nos vamos. ¿Alguien para ir cerrando ya este encuentro? A ver, Guillermo, no, excelente. Llevamos pues a un punto muy extremo ya realmente que es la reconciliación, muy didáctico. Te agradecemos mucho pues el esfuerzo de preparar la clase para que nosotros llevemos como a un polo a tierra realmente que es la reconciliación, la penitencia. Mil gracias. De Con parte mucho, mía pues quedé excelente. Mil gracias. con mucho gusto. ¿Alguien más? Juan Carlos Mejía Bendaño. Yo me llevo una enseñanza muy grande, profe, que no quiero perder la gracia, tengo que estar reconciliado constantemente, no dejarlo para cada año, 2 años, sino cada vez que comete un pecado que sepa que es grave, acercarme al sacramento, porque si no me bloqueo. Eso es verídico. Muy bien. ¿Alguien más? Lola, ¿estás por ahí? Profe, Juan Carlos. personalmente aprendí hoy demasiado. No sabía que habían pecados que se confesaban con el arzobispo. Me pareció una clase muy importante. Definitivamente la reconciliación ante el sacerdote es primordial para aliviar mis culpas y andar tranquilo en la vida. Muy bien. Yo pienso, Bueno, profe, que las herramientas que nos diste pues son muy valiosas y de verdad que es bueno volver en ellas para poder entonces tomar conciencia de ellas y aplicar. bueno, muy bien. Les agradezco entonces su participación. Y nada, vamos a pedirle al Señor. Estamos en oración también por lo que se nos avecina a nuestro país, ¿cierto? Que el Señor haga su obra, nos mire con ojos de misericordia y que sea el Espíritu Santo que nos ilumine. Miren que cae como anillo al dedo la fiesta de la Ascensión. Es el momento de pedirle al Señor por nuestro país para que Él se lleve esas penitencias, esas peticiones, esas súplicas al Padre y las devuelva en gracia y en bendición para nosotros. Vamos a darle gracias al Señor por este encuentro, por nuestra vida y nuestras familias. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora En y el siempre. principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz Amén. tarde y buen fin de semana. Chao, chao. Gracias. Igualmente, bendiciones, un abrazo.